que se quede ausente, que no haya más silencio, que vengan todas las voces, que es hora de Foro Abierto. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas, SUDECA, presenta Foro Abierto, a través de su red de emisoras: Radio ABC, Radio Corazones, Radio Marién, Magis FM, Radio 6, Horizonte FM, Radio Callacoa, Radio Enriquillo y Radio Santa María. Ante ustedes, Foro Abierto. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Saludos amigos oyentes, una vez más estamos en Foro Abierto, a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas SUDECA, para compartir con ustedes nuestras informaciones y reflexiones, siempre con la esperanza de que estas informaciones y reflexiones nos sirvan para ese propósito en tener esa decisión, esa actitud de servirle a la vida desde algún sitio, porque eso es lo más importante que puede tener un ser humano, es servir para algo. Entonces, una vez más, nosotros venimos impulsados por esa determinación. Hoy vamos a hacer un poco de reflexión sobre un tema que impacta cada vez que se pone en ejecución ese plan, esa medida que es ejecutada por el Ministerio de Educación. Y en este caso estamos hablando de las benditas pruebas nacionales. Yo prefiero decir benditas pruebas nacionales para no utilizar algunas expresiones, ¿verdad?, que utiliza la gente cuando algo los impacta. Y una vez más el Ministerio de Educación de nuestro país pues convocó para los días 15, 16, 18 y 19 del pasado mes de junio, la aplicación de las llamadas pruebas nacionales para los estudiantes del nivel secundario, de básica y media, y de la educación de adultos. Eso implica una situación, de tensión, en cierta manera, en todo el Ministerio de Educación, con todo lo que eso implica, estudiantes, maestros, o sea, docentes, pero también las familias, y más en el caso de los adultos. Es una situación a la que no se puede escapar. A mí me llamó mucho la atención las reacciones que se dieron. Estos son tiempos en que cualquier tema de ese tipo se politiza, y en este caso no fue la excepción. Hubo cantidad de reacciones, acusaciones, señalamientos, pero ninguna en un sentido, diríamos, constructivo. Así que nosotros una vez más hemos visto cómo el momento que estamos viviendo es un momento propicio para que se desaten discusiones sin sentido. Ahí vi un panel donde estuvieron pues gente del más alto nivel del Ministerio de Educación, pasados y actuales, a nivel de ministros de Educación, de secretarias de Educación, de especialistas en lo que son la aplicación de las pruebas nacionales. Pero la idea es que mientras este tipo de tema, y ahí yo siempre recuerdo a ese gran profesor de que nosotros hemos, García de la Concha, Osvaldo García de la Concha, cuando le pidió al presidente, le dijo: presidente, saque la política de la escuela. Mientras eso no se haga, vamos a estar todos arrastrando situaciones como estas, donde un tema que debía ser, diríamos, la joya de la corona, que es lo más importante para un pueblo, para el mundo, la educación. Como yo siempre digo, Jacques Delors tiene un libro que se llama La educación es un tesoro. Y yo digo, no, la educación es el tesoro, porque dependiendo de la educación se podrán dar pasos en que tengamos una población que entienda, que pueda discernir. Esto es entender de qué se le está hablando. Entonces hoy nosotros pretendemos hacer ese mismo tipo de ejercicio, hablar un poco de lo que son las pruebas nacionales, qué se puede hacer, qué debemos hacer nosotros como miembros de una comunidad y los sacrificios que eso implica.
Yo he tenido la suerte de estar al lado de maestros reconocidos precisamente por su labor, como es el caso del profesor Ramón Rafael Casada Soler, que fue capaz de arriesgar su vida con tal de no denunciar a sus estudiantes. Entonces, ese tipo de entrega, y como pasa en algunos países asiáticos, no voy a nombrar, no voy a decir los nombres porque eso sería meterme en otras cosas, el maestro debe ser, o la maestra, la persona con la mayor distinción. O sea, no hay honor más grande que usted ser maestro en esos países. Es una distinción que se le permite a los más connotados, a los que tengan esa, diríamos, esa distinción, porque es lo que nos permite aprender a pensar, que es lo que no hacemos la mayoría de nosotros. Reaccionamos, en fin. Nosotros tenemos varias opciones para este tipo de reflexión, pero por suerte tenemos entre esas personas, esas opciones, a un amigo de Foro Abierto. Él tiene además la vivencia, porque yo estoy hablando, como quien dice, de por fuera, como diríamos los dominicanos, ¿no? Fue director del IDEICE. El IDEICE sigue siendo, todavía, está incluso aquí cerca de UDECA, el IDEICE sigue siendo el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa. Imagínense, si hay alguien que puede hablar de eso, es el doctor Leonardo Valerón Ureña. Y más con esa Ureña que tiene que ver con Salomé Ureña, que es digamos, uno de los elementos básicos de la educación dominicana. La autodidacta que se enseñó a sí misma leyendo los clásicos. Entonces, ante todos estos elementos que ha levantado una vez más las pruebas nacionales, vamos a darle la bienvenida al doctor Leonardo Valerón, Leo Valerón, para ¿verdad? Acortarlo. No sé si viste, tengo que decirle tú porque no tiene sentido, yo siempre lo digo, decir usted a Leo. Ahí estuvo un programa que a mí me impactó, hacía mucho que no veía muchos de ellos. Ahí estuvo la señora Jacqueline Malagón, de la época de los 12 años. Estuvo doña Ligia, Amada Melo de Cardona. Estuvo Melanio Paredes, o sea, ministro de Educación. Pero también estuvo Ángeles Checker, que es viceministra de Educación. Y además, que hasta donde yo tengo memoria, Leo, era la que ha estado al frente de la aplicación de las pruebas nacionales. Tenemos la esperanza de traerla para acá. Como tú conoces mejor que nadie lo que son las pruebas nacionales y viste todo lo que ha estado pasando, tu reacción ante todo esto. Y voy a callarme porque he hablado demasiado. Antes que nada, gracias de nuevo, José Enrique. No, y excusarme, yo la verdad que quería estar a las 9, pero hoy las cosas se me complicaron mucho. Pero bueno, yo creo que yo tengo la autoridad del conocimiento y del experticio cuando se trata de pruebas nacionales. Te voy a decir algo, José Enrique. Fui la persona, junto con una gran amiga, Lilian Pagán, la licenciada Lilian Pagán, quienes, contratados por el Banco Mundial en el año 90, por ahí, 91, diseñamos lo que sería el sistema de evaluación que se iba a utilizar o que se debía utilizar para darle seguimiento a la implementación del plan decenal. Y ese documento yo lo tengo, un documento que planteaba una serie de estrategias de evaluación con mira a ir retroalimentando al sistema de manera paulatina, constante, dando la información para que se hicieran los ajustes de las políticas. Cosas de la vida, eso, aunque fue muy bien ponderado por el banco, finalmente no fue exactamente lo que se hizo, sino que quien entonces fungió como el asesor principal del Ministerio de Educación, el doctor Lorenzo Guadamuz, entendió que lo que había que hacer era implementar un sistema de evaluación muy parecido, una copia prácticamente, del sistema de evaluación que se venía implementando en Costa Rica, su país natal.
Bueno, después una gran persona que yo estimo mucho y considero un profesional de muy alto nivel, se dirigió la prueba nacional en los primeros años, el doctor Luis Domínguez, que tú conoces muy bien. Luego en el 97, las pruebas comenzaron a implementarse en el 93. Luego en el 92-93. Luego en el 97, doña Ligia me llamó cuando era secretaria de Educación para doña pedirme Ligia Amada Melo de Cardona. Persona que también le tengo mucho aprecio. Me llamó justamente para que yo dirigiera en la parte técnica las pruebas nacionales. Yo venía de haber desarrollado todo un sistema de evaluación en Educa, también por concurso. O sea, Educa hizo un concurso y yo también, junto con Lilian Pagán, ganamos ese concurso y tuvimos durante 3 o 4 años desarrollando toda una estrategia evaluativa de logro de aprendizaje. Del 97 dirigí las pruebas nacionales hasta el 2010, cuando llegó un momento en que yo mismo me sentía ya, como que ya debía había cumplido con sí, que ya estaba bien, que había hecho las cosas que podía hacer en aquel momento. Y desde entonces las pruebas nacionales estuvieron en manos de Ansel Cheque, que me sustituyó y que ella pasó a ser la viceministra en el 2021 con este nuevo gobierno. Es decir, fíjate que pruebas nacionales quizás es la única política que ha tenido tan pocas direcciones técnicas y por tanto hay una cierta continuidad. Lo cual es un acierto, entiendo. Creo que sí. Porque eso debe ser la política de Estado. Creo que sí, es una política de Estado. Bueno, las pruebas nacionales siempre han sido muy debatidas, muy discutidas. ¿Por qué razón ponerle el peso de los procesos a los estudiantes y no a otros sectores? Bueno, eso es un tema de debate. Y esa es una cuestión que es complicada porque ciertamente en las pruebas nacionales se supone, desde el inicio hubo una combinación en las pruebas nacionales, porque yo recuerdo muy bien que en un momento determinado se hizo prueba diagnóstica en 6º grado de primaria. Se hacía en cuarto de primaria, recuerdo perfectamente eso. Después se hacía en 8º y después se hacía al final del bachillerato. Ha permanecido durante todo el tiempo la prueba de final del bachillerato como una prueba de certificación para el ingreso incluso a la universidad. Fíjate que la misma ley, creo que la ley de educación superior, exige que la persona tenga una certificación, no es solo un título, sino una certificación, en este caso una certificación de prueba nacional para ingresar a la universidad. Bueno, en el mundo son muchos los países que tienen este tipo de sistema. En América Latina varios países lo tienen, en algunos casos con consecuencia, en otros casos sin consecuencia, pero yo creo que el tema de la evaluación hay que mirarlo en ese sentido amplio de la palabra. Cuando yo leí lo que señalaba el viceministro Oscar Amargós sobre el tema de que miles de niños, de jóvenes, no podían ingresar a la universidad porque no habían superado las pruebas nacionales y por tanto, señalaba el viceministro, había que considerar la posibilidad de la eliminación de las pruebas nacionales. A mí la verdad que eso me entró en preocupación, porque yo digo, podemos discutir sobre las pruebas nacionales y yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre eso, pero hacer ese planteamiento a mí me parece escurrir el bulto. Y así lo escribí en un artículo que publiqué recientemente, escurrir el bulto. ¿El problema es la prueba nacional? No, el problema no es la prueba nacional. La prueba nacional es el reflejo del problema. Exacto. Es un elemento muy importante que yo quisiera que tú lo alargaras un poco más. Claro. Porque claro, estamos hablando de algo que es un contrasentido. Entiendo yo. Sí, mira, siempre evaluar es un problema. Siempre evaluar es un problema. Claro. Porque uno evalúa porque uno quiere medir o uno quiere diagnosticar en qué medida yo estoy logrando los propósitos que tengo. Uh-huh. Y entonces,
todos los años que tiene pruebas nacionales funcionando, nos dice a nosotros, todavía nosotros no hemos logrado que nuestros niños, nuestros muchachos aprendan. Porque hay varios elementos en esto de la educación, y escúchame que no pierdas el hilo, que yo quiero ponerlo como, hay mucho de subjetividad, como usted hace ese tipo de evaluación, incluso aunque sea usted aplicando un patrón con preguntas, siempre hay mucha subjetividad. Y yo tengo varias, solamente voy a poner 2 ejemplos, y eso lo viví yo con doña Ligia, que mandó a llamar a ese señor, porque fue una denuncia que hicieron estudiantes. Por ejemplo, había un profesor que tenía un temperamento tan terrible que habían estudiantes, él decía al estudiante, a mí tú no me pasas. Óyeme, ya, ese muchacho estaba condenado. Tú a mí no me pasas, o sea, no importa. Entonces hay una subjetividad, y las pruebas nacionales no escapan a eso. Yo vi algunas reacciones, con esto para que tú sigas, de reportajes que se hicieron a partir de lo que ha estado en el medio. Y yo vi varios estudiantes contentos, o sea, que les gustaban las pruebas nacionales, y decían, ¿por qué? Dice, porque eso me permite a mí darme cuenta si yo estoy aprendiendo o no. O sea, que yo estoy asimilando. O sea, que hay muchos elementos subjetivos que hay que tomarlos en cuenta a la hora de hablar de la aplicación de las pruebas nacionales. Así mismo. Y fíjate, por ejemplo, quizá una primera cosa que hay que decir, aunque se supone que eso es público y se conoce, las pruebas nacionales se desarrollan, se diseñan a partir del currículo. Es decir, incluso las pruebas nacionales en las 4 áreas de evaluación se toman aquellos contenidos básicos y que pueden ser medidos mediante una aplicación de una prueba de opción múltiple como es la prueba nacional, y que pueden ser medidos en ese sentido. Es decir, fíjate entonces que estamos hablando de los contenidos básicos. Yo recuerdo cuando comencé a acercarme a educación hace ya muchos años, porque eso fue hacia principios de los años 80, había un librito que decía los contenidos mínimos. Los mínimos. Es decir, es como decir, mira, esto es lo que mínimo tú deberías aprender. Lo mínimo sería esto. Y eso lo hacen por niveles. O sea, cada nivel tiene los mínimos, cada grado tiene los mínimos, o los básicos, como algunos le prefieren llamar. ¿Y las pruebas nacionales qué hacen? Las pruebas nacionales se pone de acuerdo con currículum, define cuáles son aquellos contenidos básicos que deben ser aprendidos por los estudiantes, que deberíamos, volvemos a decir, los mínimos que deberían aprender los estudiantes, y sobre esa base se construye las pruebas nacionales. Por supuesto, siempre los instrumentos tienen niveles de error, eso lo sabemos todos, el que trabaja en eso sabe que se pueden cometer errores, pero cada vez en el desarrollo técnico de pruebas nacionales se ha ido aprendiendo mucho, y esos errores se han ido disminuyendo sistemáticamente, de tal manera que de alguna manera uno puede presuponer que la herramienta como tal funciona, o sea, te puede diagnosticar efectivamente qué saben los muchachos. ¿Y cuál ha sido la realidad? Si yo me quedo solamente pensando en las pruebas nacionales de 4º grado, de 6º grado del bachillerato, yo siempre lo digo de esta manera, ese es un electrocardiograma que no cambia. O sea, si tú ves la curva desde el 92 hasta el 2000, hasta ahora, la curva anda, esa curva va entre 40 y 60, se mueve así, entre 40 y 60. Eso significa, eso es lo que los muchachos muestran. Yo no me atrevo a decir, eso es lo que los muchachos saben. No, eso es lo que los muchachos, lo que ellos logran alcanzar cuando toman las pruebas nacionales. Por supuesto, eso es un promedio. Entonces vas a encontrar con estudiantes que tienen calificaciones relativamente altas. Si lo veo en términos de 100 puntos, bueno, hay un grupo de estudiantes que saca sobre 90, 80. Pero también hay otros que sacan muy bajas notas, debajo de 15, debajo de 20. Reflejando, es un reflejo de lo que los muchachos logran aprender en la escuela. Vamos a decir de esta manera, es lo que refleja lo que la escuela le logra enseñar a esos muchachos. Se supone que como la prueba es curricular, de alguna manera entonces está reflejando lo que curricularmente logran hacer los maestros en el aula. Y eso es un tema importante. Espérate, tómalo ahí mismo. Yo siempre digo, no deberíamos pensar en evaluar a los evaluadores. Porque ahí que yo creo que esta es la... O sea, yo veo, y esto es una crítica, pueden tomarlo la ADP como quieran, deberíamos, igual pasa con el colegio médico, o sea, se han enfocado en el aspecto sindical, en la demanda que tienen todos sus derechos, con toda justicia. Entonces, pero
no deberíamos tener una organización de profesores realmente dedicada a hacer investigaciones profundas, a hacer cambios profundos, ajustes profundos en lo que es el magisterio, lo que es la labor, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que dice Paulo Freire. Paulo Freire te lo dice en 2 líneas, te dice, ¿qué es educar? Y yo uso mucho esa expresión porque para mí ahí está la naiboa, lo estoy diciendo en dominicano, el asunto. Dice, Paulo Freire dice, educar no es pasar conocimiento, es crear las condiciones para su construcción. O sea, no es el concepto bancario de pasarle al alumno conocimiento, no, es crear una condición, ¿no?, donde se pueda dar un ejercicio que la gente aprenda a pensar. Por aquí tenemos los gremios enfocados, manejados políticamente y económicamente, y no a la esencia de lo que es ejercer su profesión, su responsabilidad. No sé si me estoy saliendo, pero yo creo que eso es una reflexión importante en este momento, de que los evaluadores deberían ser evaluados. Mira, yo, claro que sí. O sea, y de alguna manera, indirectamente las pruebas nacionales están midiendo al maestro. Claro. Están evaluando al maestro. Claro. Es decir, concho, es que si mis estudiantes cuando van a pruebas nacionales apenas logran obtener una calificación media o mínima, yo debería preocuparme, yo debería inclusive decir, caray, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que mis muchachos no están, no le está yendo bien en las pruebas nacionales. Y te digo, y eso es un tema que sin embargo, no, eso se deja. Es decir, siempre generalmente, yo le he oído mucho a eso, yo no estoy diciendo que todos los maestros piensan de esa manera. Pero yo te voy a dar un dato, y escúchame otra vez la interrupción. Se hizo una encuesta, una investigación. ¿Cuáles son las 2 profesiones más demandadas en nuestro país? Hay 2. Educación y contadores. Porque la primera es donde van más personas a inscribirse para estudiar por el salario. Entonces ahí hay una condición importante. Tú me das pie a decirte algo. ¿Tú te acuerdas? Oye, son atraídos no por el deseo de servir como maestro, sino por ganar más. Y ahí está parte del problema. Tú me das pie para decirte algo. Algo que estoy trabajando para escribir un par de artículos sobre ello. La década de los 80, que fue la famosa década perdida, las escuelas de educación prácticamente cerraron todas. ¿Cuáles quedaron abiertas? La de la UAS, la de la UAS lógicamente, y la de la UNPU. Pero la UNPU quedó abierta pero con pocos estudiantes. Y la de la UAS, los estudiantes mermaron mucho en educación. Desde el momento que empezó el proceso de plan decenal, en 1992, hacia adelante, que cuando comenzó el proceso de mejoría de los salarios, bueno, de pronto educación empezó a ser la carrera más, aparentemente, ¿verdad?, más apetecida, ¿no? Y comenzaron a surgir inclusive nuevas carreras de educación, nuevas universidades que ofrecían la carrera de educación. Fíjate, por ejemplo, de las 50 y pico de universidades que hay en el país, yo estimo que alrededor de 30 están ofreciendo la carrera de educación. Y es la carrera más, como tú dices, efectivamente, es la carrera más demandada. ¿Por qué? Desde el 93, cuando se hizo, que yo tenga memoria, y memoria en ese sentido es bastante buena, de 93 a esta fecha se han hecho 4 evaluaciones del desempeño. Déjame decirte, y eso yo no niego, ha sido importante. El único país en que la evaluación del desempeño tiene un porcentaje de incremento del salario base del 7 al 32% es República Dominicana. Wow. En ningún país del mundo. Óyeme, en ningún país del mundo. Además, no hay ninguna profesión. Aquí no hay ninguna profesión que por desempeño pueda tener un 32% de aumento de salario. Incluso hay países, yo conocí una persona en un evento que tenía que ver con otro tema, y de pronto me dicen, mira, ella es la directora de evaluación del desempeño de Italia, y conversé con ella y le digo, dígame cómo el asunto, cómo es la evaluación, qué porcentaje de incentivo tienen los maestros por evaluación del desempeño. Y ella me dice, bueno, por evaluación de desempeño ninguno. La evaluación de desempeño es para diagnosticar
en qué situación estamos el maestro, si necesita más, qué tipo de capacitación necesita, o si lo que hay que hacer es retirarlo, porque si esa persona ya tiene varios años con las mismas calificaciones en la evaluación, entonces esa persona se retira, porque no puede enseñar, no puede estar en el aula. Ese es el criterio que ellos tienen. En otros países el porcentaje es mínimo. Yo espero que se entienda lo que tú acabas de decir. No, yo creo que eso está muy claro ahora. Señores, que la gente va a educación. Yo conozco casos, muchísimos, los casos que yo veía en el tiempo que estuve ahí dentro. ¿Por qué en un momento dado ingenieros, gente con otras profesiones, buscaban la manera de entrar al sistema educativo? ¿Por querer enseñar? No, por ganar dinero. Mira, José Enrique, en la última evaluación, y esa evaluación la dirigí yo, que la hizo el instituto en el que yo dirigí, el IDIC, en la última evaluación, para poder compensar al docente, a los maestros que tomaron la evaluación, en la que hay que decir, lo tengo que decir, solo el 2.9 de los docentes cayeron en la categoría más alta. 2.9, no 3%, no, 2.9 de docentes cayeron en la categoría más alta. La categoría más baja, una categoría que tiene un nombre que yo digo, Dios mío, no deberían ni ponerlo, insuficiente, ahí cayó el 38% de los docentes, 38%. Pues mira, los insuficientes, con un acuerdo del Ministerio y la ADP, tuvieron un incremento salarial por encima del 15%. Y son insuficientes. Está escuchando. Entonces, cuando se quiso, cuando se tenía a que aplicar los incentivos, el Ministerio tuvo que buscar más de 15,000 millones de pesos para poder solamente pagar por los asuntos de incentivos de desempeño. O sea, cuando yo digo y yo digo está bien, porque yo creo que la carrera de maestro, el ser docente, es una carrera demasiado seria y tiene que ser bien pagada. Para mí es la más seria. Y tiene que ser bien pagada. Claro. Tiene que ser bien pagada. Ahora, debería de haber una correspondencia entre lo que yo estoy percibiendo, lo que significa hoy mi carrera y los logros de mis muchachos. Claro. O sea, yo debería ser una persona que debería estar, matándome para lograr que mis muchachos aprendan, hacer todo lo que sea necesario para que muchachos aprendan. Sin embargo, la relación entre mejoría de los salarios del personal docente y los resultados de las pruebas nacionales no tienen ninguna relación. O sea, los resultados siguen siendo los mismos. Nuestros muchachos aprenden poco. Yo quiero meterte para lo hondo. Yo sigo pensando que Osvaldo García de la Concha tuvo razón. Totalmente. Cuando enfrentó, primero, el respaldo que recibió, la primera manifestación juvenil a nivel nacional, apoyando a un maestro. Oye, todo lo contrario, a nivel del país, fue con Osvaldo García de la Concha. Ese maestro que debería ser que todo el mundo debería conocerlo y la mayoría no lo conoce, que fue capaz de enfrentar a Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, el descubrimiento científico más grande que se ha hecho en la historia, y no tuvieron que aceptar lo que ese señor propuso desde Dominicana, y nadie lo conoce, y él fue llevado a un enfrentamiento directamente con el presidente lo hemos dicho aquí varias veces, Horacio Vázquez. Y él le dijo ahí en su propia cara, dice, primero que no había nadie más serio y más honesto que el que había entrado a ese palacio. Y le dijo, presidente, le voy a hacer una petición, saque la política de la escuela. Para mí, todo el problema está en que la educación ha estado siendo manejada desde la óptica, y yo puedo dar experiencia en términos personales, porque yo asumí una responsabilidad con la dirección del Departamento de Televisión Educativa, y lo digo responsablemente aquí, y todo el mundo me conoce. Yo tengo desde la primera minuta pidiendo lo que se debía hacer, lo tengo guardado con copias, lo que significaba, y eso fue bombardeado por la política de manera impresionantemente alevosa. Y la política en muchos sentidos, o sea, es la política de los funcionarios, del partido de gobierno, es la política misma del gremio, porque fíjate, por ejemplo, y la que viene de fuera también, porque hay que decirlo. Es así, y entonces la escuela está medio atrapada, y en esa situación la escuela, digamos, no está cumpliendo con su función principal de enseñar. Yo digo que incluso
yo no sé si aquí va a tener que pasar lo que pasó en Chile hace ya unos años, que se conoció como la Revolución de los Pingüinos. Que fueron que los estudiantes, y eso fue de todo el sistema, o sea, desde la universidad pasando hasta la educación preuniversitaria, los estudiantes se movilizaron, paralizaron el país reclamando una educación de calidad. Así es, porque tampoco estamos hablando de querer una educación, porque muchas veces, si nos ponemos a pensar, no se educa, se instruye, o sea, se prepara a la gente para que sea parte de una pieza, de un gran engranaje, y produzca, porque eso es lo que está pidiendo el sistema. Gente que sea productiva, no gente que piense. Y entonces la educación debe ir también a eso, a enseñar a vivir, que es lo más importante. Y yo quiero hacer una pequeña pausa ahora aquí, para seguir en esta reflexión sobre este tema de las pruebas nacionales, y aprovechar este momento para hacer los ajustes necesarios para que tengamos una educación que enseñe a vivir. Para comunicarte con nosotros, 809-482-0487. Mami, está rico. Qué bueno, hija. Así me gusta verte con mucho apetito. Sí, mami. Cada vez me gusta comerme todo con punto y coma. Dime, ¿te sirvo estas hojas? Solo son unas cuantas paginitas más. Sí, mami. Me lo voy a comer todo hasta la última página. Es verdad que te ha gustado este libro, hija. Sí, mami, y gracias por servirme lectura fresca todos los días. Sí, hijita, mi misión es alimentar bien tu inteligencia para que seas grande y exitosa en la vida, y claro que lo serás. Mami, qué rico. ¡Ay, qué linda! Enseñarles el don de la lectura es el mejor alimento que podemos darles a nuestros hijos. Leer es saber. Saber es poder. Una producción de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Seguimos aquí en Foro Abierto a través de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA, hoy conversando del tema que más nos duele a nosotros, que debería ser la obsesión de todo el pueblo, y en el que deberíamos estar participando todos. Y cuando digo todo me refiero a los barrios, a la gente, al señor que funge como padre, a la señora, a lo que sea. Y se han hecho investigaciones, y estoy recordando aquí a Bernice Pacheco Salazar. Aquí se han hecho investigaciones importantes en los barrios, y se demostró en esas investigaciones, yo voy a ver si Bernice viene, que cuando usted le pone atención y pone los elementos adecuados, la comunidad responde y se organiza. Y son las asociaciones de padres, madres y tutores debían tener realmente un papel y hacer su aporte, involucrarse en todo lo que significa la educación. Es así, ¿no? Y entonces evitar un poco aquello de que eso no es mi problema. Sí es su problema. Y cada quien debe hacer como el colibrí, poner su parte. Entonces, siempre lo digo, para que sepan, doctor Leonardo Baleirón Ureña, doctor en educación, es director del IDIC, Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad de la Educación. Es la persona llamada, entre otros, a hacer una reflexión en este momento. ¿Dónde está el problema, Leo? ¿No está en la sábana? No, el problema no está en la sábana. ¿La fiebre no está en la sábana? No, definitivamente. No, y uno puede. Además, ¿por qué en este momento de tantas tormentas, la época de los ciclos, se trae ese tema así, con esa... ¿Qué es realmente? ¿Qué será lo que quiere el negro? Bueno, tú sabes que a mí esa pregunta yo la lancé. Sigo. ¿Y si siguen apretando la tuerca? Se corre la rosca. Se corre la rosca. No, yo lancé esa pregunta incluso. En este momento que se supone que va a haber un cambio de funcionario, se supone eso. No creo, no sé, yo no tengo certeza ni tengo... Ahora yo entiendo. Me parece entender. Incluso tú ves por las redes listas de personas. Inclusive, sí, yo he visto varias listas ahí, ¿verdad? He oído nombres de personas que son los que posibles candidatos
a ser nombres y nombras de educación. Entonces yo digo, en un momento como este, ¿por qué introducir ese tema? ¿Por qué introducir ese tema? O sea, ¿qué es lo que finalmente se quiere con esto? ¿Será una encuesta que se está haciendo? A ver cómo... A mí me recuerda aquella época que cuando había crisis en los 12 años, aparecían unas historias de un señor, que vieron un señor con un sombrero por tal, o sea, para desviar la atención. A mí no me gusta ponerme a especular sobre eso porque no vale la pena, pero deberíamos preguntarnos, o sea, ¿por qué se busca eso? Porque al final de cuentas, como decíamos, la fiebre no está en la sábana. Es decir, el problema no es el termómetro. Que tú tengas fiebre, hay que buscar la causa de la fiebre. Y buscarte el tratamiento adecuado para que tú resuelvas para eso, pero no para termómetro ni para la sábana. Es decir, es lo mismo que pasa entonces en pruebas nacionales. Señores, tenemos demasiada información, inclusive la información que dan las evaluaciones diagnósticas nos dicen a nosotros que apenas un 12% de los niños caen en la categoría más alta de dominio de lo que es la comprensión lectora, 12%. Quiere decir que el 88% de nuestros niños no domina la comprensión lectora, un elemento fundamental para la vida, es decir, porque la comprensión lectora es lo que te permite a ti entender la vida, entender el mundo, entender lo que todo se te ofrece y tú ser capaz de generar respuestas que sean efectivas, que de alguna manera respondan a lo que deberían responder a partir de tu comprensión de esas cosas. Y estamos diciendo que apenas un 12% de los muchachos en tercero, un poquito más en sexto, cae en la categoría de dominio de la comprensión lectora. Eso es preocupante. Eso debería ser el propósito de todo un sistema educativo que debería estar centrado en lograr que nuestros maestros, los que están y los que van a entrar, realmente tengan las competencias, y no solamente que el maestro tenga la competencia, sino que los funcionarios y del Ministerio de Educación hagan lo que tienen que hacer, hagan el trabajo que tienen que hacer, cumplan con las funciones para las cuales se les paga. Para eso es que ellos están ahí, pero hagan el trabajo, que el de supervisión supervise, que el que acompañe, acompañe, pero no que supervise de cualquier manera o acompañe de cualquier manera, no, que acompañe y supervise de manera efectiva a partir de evidencia científica. Es decir, cuando hicimos la evaluación del desempeño, José Enrique, nosotros le dimos al Ministerio de Educación, le dimos un informe por persona, un informe por centro educativo, un informe por distrito, un informe por regional y un informe nacional. Wow. Quiere decir que tú podías desarrollar estrategia. El dominicano, que no hay excusa. Estrategia de planificación local, de planificación para la mejora local, porque tú podías decir, en cada distrito, ahí está clarísimo en cada distrito cuáles son las principales falencias de los maestros, está especificado, como está especificado a nivel nacional, como está especificado a nivel regional, así mismo se especificó a nivel distrital. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y de hecho, y es un tema que después lo podemos discutir, las pruebas nacionales también nos revelan el trabajo que están haciendo las universidades. Porque esa es otra parte importante. Las universidades que forman a los maestros. Titulan a los maestros. Ajá. Titulan a los maestros. Sea usted el jurado. Pero yo creo que está muy claro, solamente con el concurso. Ya. Con el concurso docente. Ahora mismo hay más de 70,000 personas que están inscritas a participar en el próximo concurso. Más de 70, pasa de 80. Pasa de 80. O sea, para tener opción al título de maestro. Entonces, estemos atentos cuando se haga el concurso de cuántos son los que al finalmente dominan. Eso debería ser, crisis nacional. Claro. Esa es una crisis nacional. Porque tú tienes 80,000 de personas certificadas por una universidad de que puede desempeñar el papel de docente en el aula. Veamos los resultados que va a tener el concurso. Eso debería ser la principal crisis. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Esa es la crisis. Esa es la crisis. Ahí es donde está la crisis, el origen de la crisis. Yo recuerdo que cuando se estaba trabajando en el ministerio el tema de los estándares, aquel documento para lograr establecer la carrera docente, que ese es otro tema que también deberíamos un día hablar de ello, la carrera docente, que se hablaba de que el tramo final de la carrera docente es la certificación del maestro.
yo decía a los amigos que estaban trabajando con ese tema, pero ¿y por qué razón no comenzamos primero a certificar al que forma al maestro? Que son menos, y que es el origen del problema. Claro. Es decir, ¿por qué yo no logro, yo no recuerdo el concepto ahora, pero por qué yo no logro certificar a la carrera donde se forma el docente? Asegurarme que porque al final de cuentas, José Enrique, eso es bueno que todo el mundo lo sepa, la formación de maestro es la única pagada totalmente, oye lo que voy a decir, totalmente por el Estado. Wow. O sea, yo estudié psicología, yo tuve que pagarme lo que tuve que pagar como psicólogo. El que estudia medicina tiene que pagar lo que tiene que pagar. En educación, no. En educación, cada persona que estudia educación está pagada totalmente, no importa la universidad, totalmente por el Estado. Tú sabes los miles de millones que en este país de dólares se han gastado, no invertido, gastado en formación docente. Eso es una cosa que llora ante la presencia de Dios, por Dios. Entonces, ahí deberíamos comenzar a poner el dedo sobre la llaga. Yo recuerdo que yo dije una vez en un programa, dije algo de eso, y alguien me llamó y me dijo, mira, hubo un rector que en el discurso de graduación se refirió un poco como amargamente por lo que tú dijiste, diciendo que no todas las universidades funcionan igual. Y yo no estoy hablando de su universidad, yo estoy hablando de las universidades en sentido general. Qué bueno que esa universidad cree o entiende que está haciendo lo que tiene que hacer. Déjame decirte que en todo esto yo voy a hacer un uso de confianza con Leonardo Valerón Ureña. Uno no desconoce la cantidad de gente que hay ahí entregadas en cuerpo y alma, con la mejor de las intenciones. Nadie está hablando de eso. Uno sabe que hay, como en todos los cuerpos, como en todas las instituciones, hay. Y te voy a dar otro dato para que también un día de esto lo veamos. En el último concurso en que yo participé en la comisión de concurso, cuando se publicaron los datos, aparecían el porcentaje de los profesionales que habían ganado el concurso por universidad. Tú sabes que en el último concurso desarrollado en este periodo de gobierno, yo pedí la información a la unidad de información del Ministerio de Educación, y la respuesta que me dieron fue que ese dato no se le pidió a las personas, o sea, no se le pidió de qué universidad venían formados, y que por tanto en la base de datos eso no existe. Wow. O sea que, ¿cómo que no existe? O sea, un dato tan importante como por yo decir, ok, de los 6.000 que ganaron el concurso, de los 78.000 que participaron, ganaron 6.000, después pasaron a ser 19.000, porque bajaron un poquito los estándares. Vamos a quedarnos con eso, con los 19.000. Esos 19.000, ¿entre cuáles universidades se reparte? O sea, ¿cuánto hay de cada universidad en términos porcentuales? Eso no se sabe. Leonardo Valerón Ureña, entonces, como el personaje aquel, ¿quién podrá hacer algo por nosotros? ¿Quién podrá rescatarnos? Bueno. ¿Qué hacemos? Como decían los campesinos. ¿Y qué hagamos entonces? ¿Y qué hagamos? ¿Qué hagamos entonces? Es difícil. Muy difícil. Pero yo siento que este país está fundado con un criterio, con una visión. Y tengo la esperanza de que de alguna manera, en algún momento, hagamos los ajustes necesarios para tener una educación que sea realmente la puerta, la salvación, porque no hay otra salvación que no sea la educación. Ese es mi punto de vista. Gracias, te volveré a invitar. Claro. A otro foro abierto. Claro. A ver si pasamos la prueba. Hasta el próximo sábado. Cada uno su momento para decir lo que piensa. La Unión Dominicana de Emisoras Católicas presentó Foro Abierto. A cada uno su derecho.